Hoy día quiero hablarte sobre el protocolo correcto para hacer ayuno intermitente en mujeres. Pero hay personas que dicen que no lo tienes que hacer, que eso en mujeres no funciona y que tienes efectos negativos. No hagas ayuno intermitente porque vas a perder la regla. No hagas ayuno intermitente porque se va a elevar el cortisol. No hagas ayuno intermitente porque vas a entrar en un modo de hambruna. ¿Es esto cierto o no? La realidad es que no es para nada el caso siempre y cuando lo hagas de la manera correcta. En este video quiero compartirte la estrategia y los protocolos que yo utilizo en las mujeres que entran a planes nutricionales conmigo y quieren aplicar ayuno intermitente. Antes de comenzar, quiero decirte que no necesariamente tú vas a tener que hacer ayuno intermitente para ver resultados. Hay un grupo de mujeres que tienen que hacer ayuno intermitente para ver resultados, ya sea que tengan el metabolismo lento, que tengan problemas hormonales, que están estancadas, y hay un grupo de mujeres que pueden seguir una dieta tradicional de 3 o 5 comidas y ver resultados. La única forma realmente de saberlo es con una evaluación o tratando por ti misma. Ahora sí, comencemos. Es cierto que los hombres y mujeres tenemos perfiles hormonales diferentes. Tenemos diferentes niveles de testosterona, estrógeno, progesterona y esto sí hace una diferencia. Así es que el protocolo que yo suelo utilizar en mujeres para ver qué tal responden al ayuno intermitente es inicialmente una ventana de 12 horas de alimentación y 12 horas de ayuno. Esto quiere decir que si tu primera comida fue a las 7 de la mañana, tu última comida va a ser a las 7 de la noche. Este protocolo es muy leve y si la persona lo tolera bastante bien, que la mayoría de mujeres van a hacer así, ya que probablemente ahora estás ayunando entre 8 a 10 horas, lo único que vas a hacer es ampliar 2 horas más de ayuno. Si en la siguiente evaluación, en la siguiente consulta, veo que la mujer se ha adaptado bastante bien al plan de ayuno intermitente, no solamente hablando fisiológicamente, sino también estilo de vida, lo que hacemos es ampliamos 2 horas más su ventana de ayuno. Esto quiere decir que ahora vamos a hacer 14 horas de ayuno y 10 horas de alimentación. Tomando nuevamente el ejemplo, primera comida 9 de la noche, última comida 7 de la noche. Con este protocolo la mayoría de mujeres van a poder ver los resultados que quieren hasta el final sin estancarse, siempre y cuando las calorías estén correctas y los macros estén correctos. Esto quiere decir que la cantidad de proteínas, carbohidratos y grasas sean los óptimos para esa persona en particular. Toma en cuenta que hay mujeres que pueden comer más carbohidratos y ver resultados y otras que tienen que comer menos carbohidratos para ver resultados. Cada persona es diferente. Mantenernos en este protocolo suele ser lo óptimo ya que puedes controlar bastante bien tu nivel de cortisol. Recuerda que cuando el cortisol está elevado no vas a poder quemar grasa, lo más probable es que también vayas a perder masa muscular y bueno, hay un par de cosas que sin hacerte un examen de sangre puedes hacer para determinar si tienes o no elevado el cortisol. Lo primero, estás reteniendo bastante líquido sin estar cerca de tus días de periodo y sin haber comido alimentos altos en carbohidratos o altos en sodio. Ese sería el primer posible indicador para ver si tu cortisol está elevado. El segundo indicador es que estás almacenando bastante grasa abdominal. De pronto estás bajando grasa en los brazos, en la espalda, en la cara, pero tu sección abdominal no está reduciendo. Y esto también puede verse a que tienes el cortisol elevado. El último indicador son tus piernas. Cuando tus piernas están perdiendo masa muscular, probablemente has visto ese tipo de personas, ese tipo de mujeres que tienen piernas bastante flacas, bastante delgadas, pero su sección abdominal y su tronco es bastante ancho, almacenan mucha grasa ahí, sin embargo los glúteos y las piernas son muy reducidos. Este es el típico tipo de cuerpo de una persona con altos niveles de cortisol que cuando baja de peso, lo único que baja es peso de masa muscular en las piernas y glúteos. Te voy a poner una foto para que puedas saber si ese tipo de cuerpo lo tienes tú o no. Como te comentaba hace un momento, si es que tú mantienes este protocolo de 14-10, lo más probable es que el cortisol no se eleve. Sin embargo, si aunque estés en este protocolo sientes que tu cortisol se está elevando porque ves alguno de los indicadores que te acabo de comentar, lo único que tienes que hacer es disminuir tu ventana de ayuno a 12-12 o simplemente no aplicar el ayuno intermitente. En la siguiente consulta, si determino que la mujer ha tolerado bien este horario de alimentación, este horario de ayuno, lo que hacemos es extendemos un poco más la ventana de ayuno, es decir, a 16 horas y mantenemos la ventana de alimentación en 8 horas. Si se están preguntando qué pueden tomar durante su ventana de ayuno, he preparado un video específicamente con las cosas que pueden tomar. Agua, bicarbonato de sodio, vinagre de sidra de manzana, ¿lo pueden tomar o no? Les contesto en ese video. Hay personas que a veces vienen a mi cita y tienen todos estos indicadores de cortisol elevado. Les cuento el caso de una chica que se llama Violeta. Ella es colombiana, vive en Australia, me contactó a través del canal justamente, se preparó una cita, hicimos la llamada y ella me estaba contando su caso. Ella me contó que había estado haciendo una dieta cetogénica, que le había ido bastante bien, que estaba aplicando ayuno intermitente también, pero que un tiempo para acá no solamente ya no estaba bajando, estaba estancada, sino que estaba empezando a subir. Después que me contó esto, le empecé a hacer unas preguntas, entre ellos estaba reteniendo líquidos, estaba teniendo ansiedad, a lo que me contestó que sí.
Ya conociendo esta información, sabía que lo más probable es que su cortisol estaba elevado y que también tenía serotonina baja porque no había estado haciendo nada de carga de carbohidratos. Así es que lo primero que hicimos fue, le dije, ok, ya no vas a hacer ayuno intermitente, vas a hacer un desayuno temprano, vamos a elevar los carbohidratos. Cuando le comenté esto se preocupó un poco porque pensaba que al comer carbohidratos nuevamente iba a engordar y le dije, no, quédate tranquila, sigue el plan, lo vamos a hacer una semana de esta manera y me cuentas qué tal te va en unos días. Me escribió bastante agradecida porque me dijo que en 2 días había bajado 2 kilogramos, obviamente eso no era grasa, eso era agua, pero ese era el indicador preciso de que le dimos al clavo, que era el cortisol elevado y al mismo tiempo se había aliviado también bastante la ansiedad porque con los carbohidratos adicionales logramos sintetizar serotonina. Así es que bueno, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Yo cuando hago los videos en el canal les doy la información, pero tomen en cuenta que cada persona tiene un punto de inicio diferente a otra, tiene una genética diferente a la otra, así es que la única forma realmente de saber si algo te funciona o no te funciona es probándolo, pero siempre infórmate bien, infórmate con respecto a las calorías, a las hormonas, a los macros, y de esa forma pues tú vas a hacer un plan nutricional para ti. Yo sé que puede resultar un poco complejo, pero toda la información que ustedes necesitan la he puesto aquí en el canal. Tienen videos de cómo calcular porciones, de cómo calcular macros, de la división de los macros adecuados, y si no quieres hacer todo eso, bueno, ya sabes, puedes separar una cita conmigo. Si quieres lograr algo, simplemente decídete hacerlo, enfócate, pon toda tu energía y haz lo que tengas que hacer para cumplirla, y con esas herramientas nadie te va a poder parar. Y bueno, fanático del fitness, ese fue el video. Como siempre, no olvides de suscribirte al canal, activar notificaciones, comentar y por supuesto darle dedito arriba. Nos vemos en una próxima ocasión.